Hola, mi nombre es Ana Visconti, soy estudiante de abogacía en la Universidad Nacional del Sur y en este encuentro de investigadores, docentes y estudiantes de Derecho y Nuevas Tecnologías he presentado una comunicación que versa sobre la utilización de inteligencia artificial en el diagnóstico médico, haciendo una especial consideración al caso del COVID-19. A grandes rasgos, la investigación que desarrollé versa sobre tres cuestiones que se encuentran interrelacionadas. La primera de ellas es la opacidad o falta de transparencia de los sistemas algorítmicos de que se vale la inteligencia artificial para arrojar predicciones o resultados. En segundo lugar, la protección jurídica que dicha inteligencia artificial tiene y que reafirma esta característica de opacidad de los algoritmos. Y finalmente, el problema de la falta de información que se les brinda a los pacientes con respecto a los diagnósticos elaborados en base a sistemas de inteligencia artificial. En el ámbito de la salud, los procesos algorítmicos de que se vale la inteligencia artificial juegan un rol esencial en el diagnóstico de pacientes y en la determinación de sus tratamientos. El empleo de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico trae consigo grandes ventajas. Entre ellas podemos mencionar el ahorro de esfuerzo para el profesional de la salud, como así también el ahorro de tiempo y sobre todo el alto grado de precisión de sus resultados. Sin embargo, no todo es color de rosas. La falta de certeza acerca de la transparencia, tanto del funcionamiento como de la calidad de los datos de que se vale el sistema para arrojar un determinado resultado, dificulta al profesional médico de cumplir con el derecho a la información que tienen los pacientes. Bien, la inteligencia artificial se sirve de algoritmos para realizar sus predicciones. Existen muchos tipos de algoritmos y sus aplicaciones son varias en los distintos campos, pero podemos afirmar que todos ellos tienen tres características o propiedades básicas. Una de ellas es la universalidad, otra es la opacidad o falta de transparencia y, por último, el impacto o la repercusión que los algoritmos tienen en la vida de las personas. En esta comunicación me centraré en la característica de la opacidad y sobre todo en la repercusión que la misma ocasiona en la vida, o mejor dicho, en la salud de los seres humanos. Los algoritmos aprenden de los datos con los que se los alimenta. Por lo tanto, si hay datos inexactos, si hay errores en esta base inicial de datos, también puede haber predicciones incorrectas en los resultados. Los algoritmos no son objetivos y neutrales como se cree, se enmarcan en un contexto temporal, espacial, influenciado por el avance de la tecnología, como así también por el desarrollo económico y por el desarrollo social. Además, los algoritmos tampoco son independientes de las ideas o de las creencias de los programadores o desarrolladores, como así tampoco son independientes de los intereses comerciales de las empresas que contratan a estos programadores para que desarrollen la inteligencia artificial. Estas ideas, que muchas veces son involuntarias, se van a traducir en sesgos, en estereotipos, en prejuicios, en intereses que hacen que, en definitiva, la inteligencia artificial arroje resultados que no sean imparciales. En el año 2015, un grupo de expertos estadounidenses llevó a cabo un ensayo en el cual pretendían determinar la exactitud de una inteligencia artificial para predecir el riesgo de muerte en caso de pacientes con neumonía. Sorprendentemente, el estudio, o mejor dicho, la inteligencia artificial arrojaba que los pacientes con asma no tenían riesgo de morir a causa de la neumonía. O sea que tomaba la inteligencia artificial al asma con un factor de poco o bajo riesgo de muerte en caso de neumonía. Gracias a que ese algoritmo era transparente, los investigadores pudieron ver qué es lo que ocurrió y encontraron que el algoritmo no había tenido en cuenta o no se le había cargado el dato de que aquellos pacientes con asma
ante los primeros síntomas de dificultad respiratoria, inmediatamente eran hospitalizados y se les brindaban cuidados intensivos. Y que gracias a esos cuidados intensivos no se morían por neumonía. Entonces, podemos observar que en este ejemplo se descubrió que al haber cargado datos inexactos, erróneos o haberse omitido datos, los resultados que posteriormente arrojó el sistema también eran inexactos o erróneos. Yendo un poco al tema del COVID, podemos ver que ocurre exactamente lo mismo o podría ocurrir exactamente lo mismo que en este estudio. Muchas veces, para identificar los casos positivos de COVID-19, los médicos se valen de tomografías computarizadas y de radiografías de tórax. La inteligencia artificial que se emplea tanto en Argentina como en otros países, en menos de un minuto es capaz de comparar la radiografía o la tomografía de un paciente con respecto a cientos de datos, cientos de tomografías y radiografías ya cargadas en su sistema y determinar en un minuto si ese paciente presenta COVID positivo o no. En este caso que estoy exponiendo del COVID, podemos traspolar la investigación hecha en Estados Unidos y podemos ver que puede ocurrir la misma situación. Si los datos cargados, o sea, las radiografías o tomografías cargadas, son inexactas, presentan sesgos o algún otro inconveniente o error, en definitiva, el resultado que quizás arrojen, no solo en cuanto a si es COVID positivo o negativo, sino también en cuanto a su gravedad, puede determinar el tratamiento que le corresponda a ese paciente. En el escenario actual en el que pueden llegar a faltar suministros o equipamientos, y si se aplican la inteligencia artificial para determinar la gravedad del COVID en un paciente, va a terminar siendo la inteligencia artificial, en última instancia, la que decida a quién le corresponde respiradores y a quiénes no. Los sistemas de inteligencia artificial podemos ver que indican cuál es su resultado, cuál es su predicción, cuál es su decisión, pero no aportan información significativa acerca de en qué elementos o en qué factores causales fundamentó esa decisión o ese resultado. Cuando las decisiones automatizadas afectan a las personas en su posibilidad de acceder a tratamientos médicos, aquí debe ponderarse el derecho que tienen las personas a una explicación adecuada acerca de los datos tomados en cuenta y de los procesos llevados a cabo por la inteligencia artificial para arrojar ese resultado determinante. Además, otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que muchas veces los software de inteligencia artificial se encuentran jurídicamente protegidos, sea por patentes de invención, sea por secreto empresarial. Esta cuestión no hace otra cosa que afirmar o reafirmar esta opacidad o falta de transparencia que presentan los sistemas algorítmicos. Los médicos, y por lo tanto tampoco los pacientes, tienen acceso a los datos de los que se vale el sistema para llegar a una determinada predicción. Tampoco tienen acceso a los procesos lógicos empleados por ese sistema para llegar a ese resultado. Entonces, si los médicos desconocen los datos tomados en consideración por la inteligencia artificial, carecen de elementos necesarios para dar una explicación fundada relativa al diagnóstico, a la gravedad o a la forma de tratamiento propuesta para ese paciente. Aquí podemos ver que se produce una discordancia entre el derecho a la información del paciente y a la protección jurídica de la que gozan estos sistemas informáticos. En Argentina, el paciente tiene una serie de derechos que están previstos en la ley 26.529 y entre ellos encontramos el derecho a la libertad de elección y decisión del paciente en el marco de su proceso asistencial previo a un conocimiento veraz y comprensible de toda aquella información que sea necesaria para que éste tome una decisión. Ahora, como el médico no siempre conoce los datos tomados en cuenta por la inteligencia artificial para arrojar un diagnóstico, entonces este no va a estar siempre en posición de cumplir con su deber de informar al paciente. Como conclusión, podemos decir que la inteligencia artificial es una herramienta de gran valor en el ámbito de la salud en general y del diagnóstico médico en particular, sobre todo en cuanto al ahorro de tiempo que conlleva para el diagnóstico médico.
Sin embargo, su empleo implica nuevos desafíos, en donde la transparencia es una condición necesaria para lograr soluciones más justas y protectorias tanto de la vida como de los derechos de los pacientes. Sobre todo cuando los diagnósticos arrojados por la inteligencia artificial van a afectar a las personas en su posibilidad de acceder a un determinado tratamiento médico. En este punto de la investigación advierto la necesidad de construir un marco jurídico adecuado en el que sea posible garantizar la transparencia en el diagnóstico médico arrojado por la inteligencia artificial. En última instancia, se trata de encontrar un equilibrio entre los intereses comerciales que tienen las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial y los derechos de los pacientes a obtener una información sanitaria adecuada y completa. Muchas gracias.